edificio cerrado completamente. Y desde nuestro colectivo, desde la Vinca, presentamos un proyecto para gestionar el espacio durante 4 años, pues con actividades, con la biblioteca, sala de exposiciones. Hicimos el proyecto, lo presentamos al ayuntamiento, fue bien acogido. Y como estamos en Finca, pues hubo una moción de censura. Entonces pues nos quedamos ahí en impasse, estamos todavía pintando, poniendo las vallas, no sé qué se cuenta. Y arrancamos con el proyecto, a pesar de los cambios políticos, porque nosotros entendíamos que el proyecto no tenía nada que ver con quién gobernara el municipio, que era un proyecto colectivo ciudadano, y que mientras se ajustara a los objetivos planteados, pues no debería haber problema. Es decir, que llevamos 4 años y pico con el proyecto, ya hace un año y algo que está vencido la concesión del edificio a nuestro colectivo. No hemos llevado la renovación, pero en el ayuntamiento nos dicen que se va a hacer. Y mientras tanto, a pesar de todo esto, pues nosotros estamos intentando hacer actividades poquito a poco, no con el ritmo habitual que tenemos de actividades, un ritmo un poquito más calmado. Y hemos reabierto la sala de exposiciones hace algunas semanas. Hemos reabierto la presentación de libros, la presentación de audiovisuales, algunos ciclos audiovisuales que tenemos. Y hablando hace unos meses con Ramón, en plena pandemia, pues me comentó que iba a hacer esta publicación de Conexión a la Historia de Canarias, de Viera y Clavismo, que qué nos parecía si la mostrábamos aquí en la mesa. Desde que encantada, que este es un espacio abierto a la cultura, para la cultura general, y que respetamos prácticamente todas las ideas, excepto aquellas que son xenófobas, racistas, que no respetan la biodiversidad, así que no tienen cabida en este espacio. Y en ello estamos. Ya les conté un poco de qué iba el proyecto. Les dejo con José Miguel Pereira Santana y Ramón Díaz Hernández, o Ramón Díaz Hernández y José Miguel Pereira Santana, que les van a hablar sobre esta aportación de Pedro Maximiliano Quintana a la historia de la Canaria, esa revisión a la publicación original de Viera y Clavismo. Y bueno, vamos a ver qué nos aporta Ramón y José Miguel en su presentación. Gracias por venir y nada, esperamos verles en otras actividades. Bueno, yo estoy aquí para acompañar a Ramón en esta presentación, que es el protagonista junto con Pedro Maximiliano Quintana y con Viera y Clavismo también, de alguna manera. Y estoy fundamentalmente en representación de Bien Me Sabe, o lo que es lo mismo, www.bienmesabe.org, que es una revista digital de cultura canaria. Y en ese marco, en esa revista que existe desde el año 2004, estaba hablando ahora con Ramón, que es algo muy importante el hecho de que un proyecto como este esté en marcha desde hace tanto tiempo, con tantas secciones, todas vinculadas a lo que podríamos llamar así fácilmente cultura canaria, sea historia, sea literatura, sea folclore, sea emigración. O sea, tiene una perspectiva amplia de la realidad y de la disciplina. Pues tantos años ahí publicando textos, la página se ha convertido en una enciclopedia de la cultura canaria, y de hecho mucha gente la conoce. Uno cuando va hablando por ahí, casualmente aparece, no, porque yo estoy detrás de Bien Me Sabe, y dice, coño, Bien Me Sabe, la conozco, sea por una cosa o por otra, pues ya mucha gente buscando en Google suele parar por una u otra cosa que digo en nuestra página, ¿no? Pues digo que yo estoy aquí en representación de la página porque el libro que hoy presentamos se publica en nuestra página, ¿vale? Es una publicación digital, no hay libro físico, pero sí se puede leer sin ningún tipo de problema, sin ningún coste,
gratuitamente y a un golpe de clic en el ordenador en nuestra página web. Yo pensaba a lo mejor que está en la página, pero como Ramón me dijo que va después a poner una serie de imágenes, pues bueno, no hace falta nada para que tuviera una muestra de cómo es un libro digital como esto, sencillo, humilde, y cómo pueden encontrarlo, pero es muy fácil, ya digo, en la página ymesabe.org. También, ya personalmente, me siento un poco que estoy aquí porque también me dedico a estas cuestiones de la investigación en Canarias, y también un poco, ¿por qué no?, como parte de la historia y de la cultura del municipio de Arucas, ¿no?, que con el que está relacionado Pedro Marcelino Quintana. Pues yo también soy de ahí y también estoy interesado en esa cultura local que tanto nos identifica y nos influye, ¿no?, en lo que somos y en lo que seremos. Entonces, bueno, ya saben que Pedro Marcelino Quintana, un personaje del que yo creo que esta tarde Ramón nos dirá alguna cosa más allá de su libro en concreto que presentamos. Me parece que es un personaje con mucho interés. A mí me lo pareció de la primera vez que oí hablar de él. Todavía estaba yo en la universidad a finales de los años 90, del siglo XX, y yo no sé si fue que por aquella época se puso en marcha la tertulia o por qué fue, pero yo oí por primera vez hablar de Pedro Marcelino Quintana. Y me llamó mucho la atención algunas cosas, ¿no? Ya digo, todo esto muy por arriba. Le voy a contar, no voy a hacer muy largo, ¿vale? Le voy a contar 2 o 3 cositas y después de darle la palabra a Ramón. Pero una es esa. Entonces recuerdo, nosotros hacíamos en la universidad un grupo de jóvenes en la Facultad de Filosofía, yo soy especialista en literatura, hacíamos una revista y se la hacíamos llegar a la gente de la tertulia, y recuerdo coincidir, por aquellos años estaba en Arucas, vivía en Arucas, había vuelto a Arucas don Francisco Navarro Artiles, un investigador del municipio que se había ido a Fuerteventura durante muchísimo tiempo, y él volvió a vivir por ahí. Incluso su archivo personal llegó a estar en la Casa de la Cultura de Arucas, que fue una pena que lo dejáramos marchar, ese archivo que todavía, y lo sé de buena fuente, está por ahí rondando, ¿no? Ese archivo es el que tantas cosas hizo en Fuerteventura y también con una bibliografía muy interesante. Y recuerdo de preguntarle a Francisco Navarro Artiles por Pedro Marcelino Quintana. Bueno, un cura muy curioso y tal, ¿no?, con literatura y varios. Bueno, después he leído alguna cosita más. Nunca le he metido el diente de lleno, pero siempre he tenido ese interés. Y quizás a lo mejor nos podría decir algo después más tarde, porque he leído que incluso tiene no sé cuántas novelas, ¿no? En fin, que me parece rescatar un texto de Pedro Marcelino Quintana, aunque pueda en apariencia ser un libro, vamos a decir, como sin mucha importancia, a mí me parece que es clave, ¿no? Bueno, por supuesto que desde Ymesabe agradecemos a Ramón que cuente con nosotros para publicar sus cosas. Nosotros apreciamos lo que él hace, no es la primera vez que colabora con nosotros, ¿vale? Como Ymesabe, después particularmente también siento desde hace mucho tiempo afecto por él, y para mí siempre ha sido un referente cercano de investigación canaria y ya digo, y de investigación en relación con el municipio, ¿no? El marco de la publicación de Ymesabe, que acabo de decirlo, si ustedes entran en la página, en las pestañas superiores tiene un apartado que dice publicaciones. Ahí ustedes pueden encontrar pues más de una treintena de libros digitales, ¿no?, de diferentes temáticas. Uno de ellos, el último, es el de Ramón. Ya lo dije antes, no son
gratuito, no hay que pagar nada. Y el próximo en salir será en breve, el día 29 de junio, esa fecha en concreto, porque se cumplen 75 años de la primera luchada del Club Maninidra de Ingenio, y el cronista oficial de Ingenio, que también colabora con nosotros, pues nos ha ofrecido esta posibilidad de publicar un libro sobre el Club Maninidra y este deporte en el municipio de Ingenio y en la zona sur de Gran Canaria, pues este será, ya digo, la próxima publicación. ¿Alguna cosita más que quisiera decir a propósito del libro que hoy presentamos? Como valoración general, en relación con lo que decía de Pedro Marcelino Quintana, a mí me resulta llamativo también por las cosas que yo he hecho como investigador. Yo hice la tesis doctoral sobre un literato de los primeros críticos literarios en Canarias que también era puro, como Pedro Marcelino Quintana. Y por eso digo que hay una relación ahí curiosa a lo largo de la historia de Canarias entre el ámbito religioso y el ámbito, vamos a decir, investigador, en diferentes facetas, literarias, históricas, etc. Lo digo porque el perfil de Pedro Marcelino Quintana va en esa línea, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, antes estábamos hablando de Gairarco de Figueroa, que es un liderato religioso, estamos hablando del propio Vieri Clavijo, que es otro religioso con una importancia clave en la cultura canaria en todas las disciplinas, desde las más científicas a las más ficticias. Estamos hablando de Graciliano Afonso, por ejemplo, en el siglo XIX, que es un doctoral muy curioso en relación también a la literatura, a la educación en Canarias, a la política también, incluso fue representante de Canarias en Corte. Estamos hablando de Joaquín Artiles, por ejemplo, otra figura clave del siglo XX, como religioso y como hombre de la cultura. Estamos hablando también de otros Artiles que también podemos vincular a la lucha por diferentes aspectos, don Pablo Artiles, su hermano. En fin, hay una relación ahí que yo creo que resultaría curioso pensar el por qué, ¿no? Y ya digo que ese perfil de religioso y hombre de la cultura vinculado a la historia es el perfil también de Pedro Marcelino Quintana, ¿no? Y otra cosita que me gustaría decir es lo que comentaba antes de, en apariencia, esto puede ser un libro, bueno, pasajero, en el sentido de, bueno, mira tú, un trabajito que hizo Pedro Marcelino Quintana por un concurso allá por los años 30 del siglo XX sobre unas correcciones de Vieri Clavijo. Eso puede parecer, y lo es probablemente, un asunto como de investigadores, ¿no? Pero, y a lo mejor parece que no tiene tanto boato como, no sé, pues a lo mejor una historia de Canarias, ¿no? Pero yo creo que este tipo de trabajos tan particulares son fundamentales en la investigación y para poder entender determinadas cuestiones históricas. Los que estamos metidos en estos asuntos a veces nos sorprendemos de la cantidad de barbaridades que se pueden llegar a decir y que resulta que porque nadie le mete mano nunca, nadie se mete en eso, damos por ello determinadas cosas y resulta que cuando te das cuenta, digo, por Dios, que hemos estado años y años y años y décadas y siglos creyendo que esto era así y resulta que no tiene nada que ver. Personas que nacen 30 años de cuando nacieron o que mueren, ese tipo de cosas que parecen boberías, pues pueden hacer que tengamos una visión de la historia totalmente falseada, totalmente, a veces son cosas como muy graves y otras veces son detalles en apariencia mínima, pero yo creo que son fundamentales. En ese sentido hay que entender la importancia, creo yo, de este libro, ¿no? Es decir, las correcciones que Pedro Marcelino Quintana hace a la historia de Vieri Clavijo van en la línea esa de una filosofía de querer ser más justos con la historia. Además es un libro clave como es la historia de Vieri Clavijo.
de las letras canarias y de la cultura canaria en general, ¿no? Entonces yo creo que, ya digo, estos trabajos son fundamentales. Parecen trabajos de eruditos, de gente, de ratones de biblioteca, que se pasan muchas horas allí, y que eso no le interesa a nadie, pero que en realidad tiene una importancia muy grande. Incluso la perspectiva del cura también es interesante porque él lo dice al final. Yo creo que ya Ramón precisará que, bueno, que sus correcciones a Viera no, o sea, no tiene un sentido prepotente de querer decirle, mira, caballero, que te equivocaste, ¿no? Sino un sentido, digamos, positivo, ¿no? De querer mejorar incluso con los errores propios y normales de todo ser humano, porque como humanos nos equivocamos, pero de toda investigación histórica que nunca es eterna. Ahora me estaba diciendo Ramón que anda con una investigación sobre Motín de Aruca que empezó en el año 74, o por lo menos ya tenía eso en mente. Y claro, imagínense la perspectiva diferente que puede dar un trabajo hace no sé cuántas décadas, ahora en la actualidad. Sí. Si él hubiera hecho ese trabajo en aquel momento, que por cierto todos los trabajos son modificables y se puede corregir, pero claro, evidentemente no tendría nada que ver ese trabajo con el que está haciendo ahora, ¿no? Es decir, que una propia persona en la investigación puede cambiar la perspectiva, en fin. Pues digo que en este caso el trabajo de Pedro Marchena Quintana sobre Viera como corrector de fallos en Viera, unos más pertinentes, otros menos pertinentes, pero bueno, ahí está. Yo creo que va en ese sentido de positivo de querer mejorar la percepción, en este caso de determinadas cuestiones de la historia. En fin, hay un montón de detalles que a mí me llaman la atención de las correcciones que les hacen, pero yo creo que eso pues se lo voy a dejar a Ramón. Me refiero a aspectos, por ejemplo, de Viera relacionados con los asuntos que más controlo, de literatura, por ejemplo, aparece por ahí el tema de Dácil, un personaje que aparece en la obra de Antonio de Viana, y es muy interesante todo ese asunto, lo que hay detrás de Viera que se da como un historiador ilustrado, digamos, muy vinculado al tema de la objetividad y la razón histórica. Los historiadores dicen que es una historia moderna, ¿no? De la de Viera y Clavijo, pero también después tiene esas cosas, por ejemplo, de dar como fuentes históricas a las fuentes literarias, ¿no? Son cosas bastante llamativas. Así como, por ejemplo, en la propia historia, el propio diccionario de historia natural que hace Viera, sus descripciones están hechas con una pluma claramente de un literato, ¿no? No es una pluma totalmente objetiva. Ese tipo de cosas que también salen a relucir en las correcciones de don Pedro Marchena Quintana, ahora a mí me resultan curiosas, ¿no? Por ejemplo, y ya acabo con esto, cuando hablan de la Virgen del Pino y utiliza la fuente de Cairasco de Figueroa, que es un literato, para decir que Cairasco, que es, digamos, un autor del siglo XVI, no dice nada de la Virgen del Pino, ¿no? Y para eso a él le parece una fuente importante para afirmar determinadas cuestiones. Y se ve, porque es cierto, Cairasco, conozco Cairasco, la obra de Cairasco de Figueroa, es cierto que Cairasco no nombra a la Virgen del Pino. Sí habla de terrores, de terror, en algún aspecto, pero lo de la ausencia de la Virgen del Pino es curioso, es llamativo, ¿no? Y da de qué hablar, ¿no? Así como sí habla de Cairasco de Figueroa y le dedica un gran canto a la Candelaria, ¿no? de Tenerife. Pero bueno, en fin. Estas y otras cosas bastante llamativas y curiosas, y para no cansarlo, pues se mueven en torno a la nueva publicación que hoy presentamos, y aquí acompañamos a Ramón, y ya lo dejo poner para que nos enteremos un poco más de qué va el asunto. Buenas noches a todos, gracias por venir. La verdad que para mí es un lujo compartir
tarde, porque tan pronto les propuse la edición del libro, no se lo pensaron 2 veces y yo estoy enormemente agradecido con bienpensable.org, porque no solamente me ha publicado ya varios artículos, sino que además me ha publicado este libro que para mí significa mucho por las razones que les paso a comentar. También le agradezco a Mario la generosidad, el buen hacer que tiene para organizar este acto, que nos mantiene aquí esta noche unidos a todos en torno a una publicación digital, es decir, que no está el libro aquí, está en la nube, como se suele decir. Y les agradezco también a ustedes que estén aquí compartiendo este rato. Cuando, en fin, como ya mañana estamos sin careta, pues está todo el mundo frito por recuperar el tiempo perdido. Y no en estas cosas, pero en fin, tiene más valor que estén aquí compartiendo conmigo. Les decía hace un momento que para mí este libro tiene algo especial. Y tiene algo especial porque me coge a caballo entre mi finalización de la vida académica y mi entrada en la publicación. Y es, por tanto, el primer libro que hago en donde no siento el agobio de hacer un producto académico para enriquecer mi currículum, sino para hacer lo que a mí me gusta y comunicar lo que yo pienso al respecto. Lo que no quiere decir que se van ustedes a encontrar ahí, pues, en fin, falta de rigor. Todo lo contrario, yo me he autoexigido más cuando este trabajo no me va a meritar enriquecimiento del currículum, puntos, etcétera, etcétera. Me he seguido estando así que he estado más de 6 años encima. ¿Y cómo llegué a ello? Pues, ya se lo voy a contar de forma más sistemática para no enrollar mucho. Pero es un libro que me ha dado muchas gratificaciones, a pesar de que sé que por su contenido tal vez muchos lectores pues, les parezca algo imposible, algo innecesario, algo difícil de hacer. Yo creo que no, que el libro es ameno en tanto en cuanto que habla de temas de historia de Canarias, en donde un autor que hizo su trabajo, me refiero a Vieri Clavijo, hizo su trabajo, la primera edición de la historia de Canarias de Vieri Clavijo fue el primer tomo en el año 1773, el segundo del 1776, y luego así hasta en el año 1826 que publicó el cuarto. Pero ya en el cuarto, Vieri Clavijo se había leído, cosa que no hacen todos los autores, se había leído los 3 tomos anteriores y detectó que había fallo. Y lo dice en el tomo cuarto. Es decir, lamentablemente, en mis escritos anteriores, pues tengo estas limitaciones que se pueden dar y las corrige. Pero tiene otras que son productos de su tiempo. Es decir, cuando él leyó la altura del Teide, era con las mediciones que se hacían en aquel entonces. Las que tenemos hoy, que son más fiables, pues evidentemente corrigen de la manera, pero ya don Pedro Marcelo Quintana corrige a Viera en esos detalles, pero también hierra en la corrección, porque le faltan casi 30 metros al Teide con respecto a las mediciones que tenemos hoy. Quiero decir que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y hay errores que se corrigen, válidos para su tiempo, pero que quedan obsoletos para el recurso del tiempo posterior. Por tanto, repito, es un trabajo realmente interesante y apasionante desde la perspectiva que yo había leído a Vieri Clavijo, lo había leído a través del tamiz que suponen las ediciones posteriores. Y la primera edición que leí fue la de don Elías Serra Raffo, publicada por Ediciones Goya, Santa Cruz de Tenerife, en el año 1967. Ya en aquel equipo estaba el profesor
profesor Alejandro Ciorné, que en el año 82 vuelve a publicar para Ediciones Goya otra edición mejorada de la de 1967. Cuando estaba trabajando este tema, Manolo Sánchez de Paz publica otra edición en el 2016, que la publica en la editorial Idea. Con lo cual, puedo decir que yo he trabajado con Viera, los originales de Viera, de finales del siglo XIX, y trabajé con lo que se llaman ediciones canónicas, es decir, aquellas ediciones realizadas por autores de reconocida solvencia, como fue don Elías Cerro Raffo, como fue don Alejandro Cioronesco, y como es Manolo Sánchez de Paz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Laguna, que, como saben ustedes, es un prestigioso académico y un magnífico profesor. Y entonces, con esos 4 volúmenes más otra bibliografía, pues pude ir viendo si las correcciones que presentaba Marcelino eran correctas a la vista de un lector contemporáneo, o también cometía errores o se equivocaba en las correcciones que hacía. Aunque esto tendría que decirlo al final, puedo decirle que hay bastantes correcciones de don Pedro Marcelino Quintana Miranda que todavía siguen siendo válidas. Yo le mandé un ejemplar del libro, se lo mandé por correo electrónico a Manolo Sánchez de Paz y le dije, advierte si hay todavía correcciones que siguen siendo válidas. Y se quedó sorprendido. Dice, coño, ¿por qué no me pasaste esto antes para yo no equivocarme en la edición que se hizo en el 2016? Que son 5 volúmenes. De tal manera que, insisto, que la visión que tuvo Pedro Marcelino Quintana Miranda en el año 1931, que en poquitos meses, es decir, entre junio y diciembre, realiza nada menos que 92 correcciones a la obra original, a la primera edición de Viera. Bien, para un poco, me voy a apoyar un poco en la transparencia para que esta cosa quede bien. Espero que lo puedan ver. Aquí tienen la carátula con que aparece el libro en las páginas de quienesabe.org. Tiene pues el título con que el propio don Marcelino acota su trabajo, que es aportación de Marcelino Quintana Miranda al certamen literario de 1931 en conmemoración del bicentenario del nacimiento de Viera y Clavijo y el cincuentenario de la nueva instalación oficial del Museo Canario. El libro se terminó en abril del 2020, está ahí editado en lo que antes decía José Miguel, www.quienesabe.org, el copyright y el ISN del empresario. Bien, visto esto, pues pasamos ya a ver cómo se gesta este libro. Pues se gesta de una forma muy sencilla. Un heredero, don Francisco Caballero Mujica, cuando este fallece, pues él recibe en herencia una maleta de papel. Y un día va a mi casa, me la pone allí y dice, mira, tú le puedes dar más uso que yo a estos papeles. Y entonces pues, empecé a revolver los papeles y me encontré un texto mecanografiado de este señor que tienen ustedes aquí, que fue sacerdote y coautor y párroco de Moya, de la Candelaria de Moya, que se llama don José Cabrera Real, también poeta y escritor. Un personaje también interesante, una poesía culta dentro de la perspectiva religiosa. Pues bien, este señor dio una conferencia en el año 1886 sobre el centenario del nacimiento de don Pedro Marcelino Quintana. Y en una de las páginas habla de
correcciones a la historia de Canarias de Mier y Clavijo. Y además dice que fue premiado en un concurso efectuado por el Museo Canario en 1930. Se equivoca en la fecha, realmente el concurso fue en el año 31, aunque los premios se otorgaron en el año 32, a principios del año 32. Hay otro error en esta conferencia de papeles atribuidos a don Pedro Marcelino. También él habla de unas correcciones que hizo al diccionario de historia natural de Mier y Clavijo. Eso no aparece en el Museo Canario, no hay huella de que ese trabajo exista. Ya lo he preguntado a los archiveros, por lo que entiendo que puede ser alguna confusión o alguna cuestión mal interpretada. Lo cierto es que a partir de ahí, yo que había terminado los 3 cuadernos manuscritos de don Pedro Marcelino Quintana, que están publicados en la biblioteca digital del Ayuntamiento de Luque, pues al terminar bien dije, pues vamos a seguir un poco la cuestión. Y me fui al museo a verificar si esto era cierto. Y efectivamente había una carpeta donde estaba todo el concurso y empecé a trabajar. Esta cuestión la trata también en el año 2002 don Francisco Caballero Mujica, que en su libro Bibliografía del licenciado don Pedro Marcelino Quintana Miranda, en donde cuenta las vicisitudes de la presentación del referido trabajo a concurso convocado por el Museo Canario y el fallo favorable al mismo. Ya les contaré con detalle toda esta cuestión, porque es un poco truculenta y no está exenta de interés también. Don Francisco Caballero Mujica además pone una frase en su libro que dice: no sabemos la causa, pero el trabajo, que se refiere al de don Pedro Marcelino Quintana, no llegó a publicarse. Extraña coronación a un premio limpiamente ganado, aún más sorprendente cuando ya el museo editaba su propia revista. Y es verdad, en la base del concurso al que acudió don Pedro Marcelino constaba que el Museo Canario editaría las correcciones, editaría el resultado de las correcciones en el libro de Mier y Clavijo, y además editaría, yo lo explicaré más adelante, un manual escolar que extractara la historia de Canarias para dar a conocer a los niños en la escuela. Sin embargo, eso no pasó, y no pasó por las razones que ya el mismo Francisco Caballero nos adelantaba: vicisitudes y avatares en la presentación del premio. Esta circunstancia, la misma que había que desenvolver, fue la que me animó a investigar los entresijos de este concurso. Bien, vamos a hablar entonces del concurso. El concurso trataba de la junta directiva, presidida por un doctor, don Rafael Hernández, cuyo cuadro Nicolás Mació está en el Colegio Profesional de Médicos de La Palma. Pues era el presidente del Museo Canario, y quisieron conmemorar el bicentenario del nacimiento de José Mier y Clavijo, haciéndolo coincidir con el cincuentenario de la nueva instalación del Museo Canario. Por eso se reúne la directiva en el año 31, en junio del 31, se nombra una comisión de expertos para que organizaran los eventos, y el acuerdo era el siguiente: celebración de un certamen literario; segundo, designación de una comisión de personas que redactaran un extracto de las noticias generales de la historia de Canarias adaptado a la enseñanza en las escuelas, a editar por el propio museo; tercero, impartición de un ciclo de conferencias dado por prestigiosos miembros del Museo Canario en distintos colegios, escuelas e instituciones. En cuarto lugar, realización de lecturas en las escuelas de párrafos escritos por don José Mier y Clavijo, por socios del propio museo. Quinto, convocatoria de banco público para otorgar los premios, cosa que se hizo el 3 de enero de 1932. Sexto, celebración de otro acto público con la participación de un orador de Tenerife y otro de la península, que fue, afortunadamente, don Agustín Villares Carlos
era además un prestigioso catedrático, un joven prestigioso catedrático de paleografía en la Universidad de Madrid, la Complutense que conocemos actualmente. Y luego, en séptimo lugar, la realización de una excursión a Tenerife para depositar flores en el monumento de José Piri Clavijo. También pues, se aprovechó para depositar flores en la tumba de Fernando Bonartelli y diversos actos de hermanamiento. Tengan ustedes en cuenta que esto es un acto realmente atrevido porque se plantea en el año 31, solo 4 años después de la división provincial de Canarias, que antes era una sola provincia y ahora son dos. Es decir, el pleito insular se había vivido con mucho dramatismo 3 años antes, en 1927, que es cuando se parte la región en 2 provincias, las Islas Orientales y la Occidental. Por tanto, esto era un acto de, digamos, de reivindicación regional. Esto es muy importante. El Museo Canario tenía una visión muy avanzada al respecto. Y sus directivos pues, eran conscientes de la realidad que vivían. Bien, el certamen pedía desarrollar con los concursantes algunos de los 12 temas siguientes que tienen que ver con la vida y la obra de las señoras de Fuerteventura. Y los 12 temas son los siguientes: la tertulia del Marqués de Villanueva del Rabo en La Laguna y su influencia en la cultura canaria. Segundo, y era en la casa del Marqués de Santa Cruz. Sabes que el Marqués de Santa Cruz se lo lleva a Madrid y allí pues era el profesor de algunos de sus hijos, que uno de ellos muere, y entonces pues aprovecha para dar un viaje por todo donde conoce a Voltaire. Es muy interesante la figura de Voltaire en la vida de Pierre Clavijo, que le abrió muchas puertas pero le cerró muchas manos. En el mundo clerical de entonces, que era un mundo bastante más cerrado que lo que vemos aquí. Luego, el viaje por Europa de Pierre Clavijo y sus consecuencias culturales, errores de las noticias generales de la historia de Canarias, su demostración y su corrección. Quinto, Pierre Clavijo, químico y naturalista. Sexto, Pierre Clavijo, periodista y orador. Séptimo, Pierre Clavijo, poeta y traductor. Octavo, Pierre Clavijo como sacerdote y como ciudadano. Novena, fundación del Colegio de San Marcial en Las Palmas y la dirección de Pierre Clavijo. Décimo, estudio sobre la obra literaria de Pierre Clavijo. Décimo, análisis y juicio del testamento de Pierre Clavijo. Y ya el 12º tema, biografía de José Piri. De tal manera que eran 12 temáticas a las que los posibles autores podían concursar. Y un autor podía concursar a varios ejes temáticos. De tal manera que cuando les muestre el cuadro del concursante, verán que, por ejemplo, María Rosa Alonso concursa a varios de estos ítems y otros autores hacen lo mismo. Sin embargo, don Pedro Marcelino solo concursó a puntos 4, errores de las noticias generales de la historia de Canarias. Bien, pasamos pues aquí. La idea del Museo Canario era la siguiente. Primero, como ya les dije, efectuar un extracto, un resumen de las noticias generales de la historia de Canarias, que eran 4 tromos bien gruesos y bastante caros para la época, para adaptarla a la enseñanza en la escuela, la enseñanza de historia de Canarias, editando luego dicho extracto esta misma sociedad. Segundo, en dicho extracto se corregirían los errores que el mismo Pierre Clavijo había detectado en su obra, y que ya les comenté anteriormente, y luego la Junta Directiva nombró una comisión para introducir la historia de Canarias en la enseñanza primaria y promover la lectura de la obra histórica de Pierre. El museo tenía una misión extraordinaria de conseguir que la historia de Canarias entrara en las escuelas y se enseñara la historia de Canarias. Y ya por último, editar un manual donde se resumiera y actualizara las noticias generales de la historia de Canarias, integrando los acontecimientos más importantes acaecidos en las islas durante el siglo XIX y XX, es decir, la etapa que no vivió por razones obvias el propio, pues en fin, Arceliano de Fuerteventura. Bien, aquí tienen una fotografía del jovencísimo
La Junta se reunió el 5 de octubre del 31 y acordó, de acuerdo con la base séptima del concurso, lo siguiente: nombrar un jurado de honor presidido por Agustín Millares y como vocales, Millares Cuba, no es el padre de Agustín Millares Carlos, y como vocales al presidente de la Sociedad Económica Amigo del País de La Palma, al Cabildo Catedralicio de Canarias, al socio más antiguo del Museo Canario, a los alcaldes de Realejo. Jenny Clavijo es natural de Realejo, Tenerife, el norte de Tenerife, al lado de la Rotava, de Realejo Alto y de Las Palmas de Gran Canaria, y al erudito José Rodríguez Moura, actuando de secretario, el mismo secretario del Museo Canario. El Museo Canario tenía entonces como secretario titular a don Rafael Cabrera Suárez, que es el nombre de esa calle que está entre el Paseo Marítimo y Neasa. Pero ese era el titular, pero el suplente era don Juan Rodríguez Doreste, que fue alcalde de La Palma, ya el jovencísimo don Juan Rodríguez Doreste fue el secretario secundario o auxiliar. La segunda gran decisión de la reunión del 5 de octubre es nombrar un jurado honorífico, como ya hemos dicho, pero también un jurado efectivo, es decir, el mallacante, el que iba a hacer la cosa. Este estaba presidido por el gobernador civil de la provincia, don José Rosa Mujer, por Simón Benítez Padilla, un académico, una figura de enorme importancia en la vida cultural de la época, junto a don Domingo Doreste Rodríguez, a Ventura Doreste Alonso, a don Luis Vieja del Pozo, a don Carlos Navarro Ruiz, o sea, ustedes, el fundador de la provincia, Agustín Martínez Fernández, Emilio Latorre Timoneda, José María de Igual Merino, José Marrero, el magistral Marrero, sacerdote del Cabildo Catedralicio y magistral. En fin, hay varias calles, creo que en la ruta hay varias calles dedicadas a este personaje. Y luego una mujer, una sola mujer, doña María Padrón González, que actuaría en calidad de todo. Bien, esta sería el comité, el jurado de honor y el jurado honorífico. Aquí tienen ustedes el boletín que sacó el Ayuntamiento de Realejo Alto para conmemorar el segundo centenario dedicado al historiador de Canarias, don José Miguel Clavijo. Y el plazo del concurso, es decir, el concurso se abría en junio y se cerraría el diciembre del 31. El secretario titular de la Sociedad, Rafael Cabrera Suárez, confirmó la presentación de un total de 27 trabajos originales e inéditos escritos en prosa. Y atención a este dato: la extensión era superior a un artículo periodístico, pero inferior a un folleto. Y esto, para un poco, esto equivale pues a 13, 14 folios de digna de cuarto. Más o menos, para entendernos en términos. De tal manera que se presentaron con la extensión adecuada de folleto y excediendo de la de un artículo de periódico. De acuerdo con la base 1. Es interesante detenerse esto porque luego en los avatares del concurso veremos cómo hay un pequeño enredo difícil de descifrar. Pero en cualquier caso, decir que estos 27 trabajos, 3 fueron nulos y solamente pues quedaron, 4 fueron nulos y 23 quedaron, pues, en fin, válidos. Los que se presentaron fueron estos señores que vienen aquí, que verán que sus nombres están repetidos. Por ejemplo, Diego Díaz Monasterio, pues se presenta 3 veces. Doña María Rosa Alonso se presenta 3 veces. Don Juan del Río se presenta 2. Es decir, que verán que a las 12 modalidades un autor podía presentar un trabajo original, o 3 o 4, lo que fuera. No había límites al respecto. Y aquí tienen ustedes los lemas. Les llamo la atención el lema que utiliza don Pedro Quintana Miranda, que es el verso de un poeta inglés de 1616, que se llama De Canaris. Y
luego volveremos a ella. Bien, seguimos. El jurado calificador se reunió el 3 de enero del 32 y dio veredicto. Pongo aquí la estatua de don Juan Dolores Rodríguez, porque precisamente él fue el que levantó el acta, y dio su veredicto final, determinando guardar en sobre cerrado los resultados y levantar las correspondientes con la escritura, con el escrutinio definitivo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está don Rafael Hernández Cabrera, el que yo señalaba antes, con este magnífico cuadro de Polaco Massieu, que era presidente de la entidad del Museo Canario. Un prestigioso intelectual de aquella época, fue diputado, un médico con mucho prestigio y presidió el Museo Canario durante muchos años. Pues bien, el acto de adjudicación de los premios se hizo el 1 de enero del 32 en un acto solemne en el Teatro Pérez Galdós, con la Filarmónica, el coro, sí, fue una cuestión espectacular, y es donde un orador de Tenerife, un periodista de Tenerife, y don Martín Pérez Carlos, pues fueron los conferenciantes de rigor que dieron la conferencia, y al final pues se dio el nombre de los agraciados, de los premiados, como correspondía al protocolo que se había empezado. Bien, la asistencia de vocales fue, básicamente fue don Carlos Navarro Ruiz, José Marrero, magistrado de la catedral, don Simón Benítez Padilla, don Domingo Doreste Rodríguez, Cristian Navieja, Emilio de la Torre, presidido por don Rafael. Fue don Rafael Hernández Cabrera, en calidad de presidente del Museo Canario, quien en la lectura abre los sobres y, pues, en fin, cuando canta los nombres en voz alta, pues cita el de don Pedro Marcelino Quintana, que fue galardonado con un primer premio de 750 pesetas. Hombre, 750 pesetas hoy a lo mejor pues no merece la pena tanto esfuerzo, pero en aquella época era un bastón. En aquella época era un bastón. Y entonces era un premio bastante grande. ¿Quién daba esos recursos? Pues básicamente el Museo Canario hizo una recopilación de donativos de instituciones, incluso el Ayuntamiento de Luca, don Francisco Muriel, etc. Aportaron dinero y sobre todo hicieron una cosa que a mí me parece interesantísima. Muchos artistas donaron esculturas y cuadros. Es decir, que muchos de los premios se premiaban con un cuadro, pues, con una escultura, con una figura, etc. de un enorme valor. Y otros con dinero efectivo. En el caso del premio de don Pedro Marcelino Quintana, el premio fue metálico de 750 pesos. Bien, vamos a hablar de los avatares, vamos a llegar ya a este enigma. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, el enigma es el siguiente. Don Pedro Marcelino Quintana solía pasar el mes de agosto en Tenerife, en la Laguna, en la casa de don José Rodríguez Moura, que era, fue después el cronista oficial de la Laguna, pero era un erudito, un archivero, un hombre de mucha sabiduría, con muchas publicaciones, con un gran prestigio, que además estaba, como ya hemos visto, estaba en el jurado de honor del concurso. ¿Le sigue? Y empieza, y entonces, pero Marcelino al principio tiene dudas, él cree que no vale tanto como para presentarse ese premio y tal, pero don José Rodríguez Moura le dice: no, venga, hombre, adelante, que yo te echo una mano, yo te tutelo, etc. Claro, aquí aparecen muchas confusiones, y es que don José Rodríguez Moura había escrito muchos trabajos críticos sobre el hiericlavismo. Es más, estaba preparando una edición de hiericlavismo, sería la segunda edición, para editarla en La Habana. Que no se llegó a cumplir, pero que la tenía preparada. Y además, don José Rodríguez Moura tenía acceso privilegiado a los archivos del Marqués de la Nava de Quilombo.
toda la documentación que había empleado Jenny Clavijo en la elaboración de su libro. Con lo cual, pues, don Pedro Marcelino empezaba a tener mucha ventaja a su favor. Tenía al lado una persona con la que estaba un mes y que además le entregaba, en fin, cuestiones que son normales, como ustedes podrán imaginar. Pues bien, nuestro personaje, la idea le pareció tentadora y tomó la decisión de presentarse, no sin vencer serias dudas sobre su propia valía y después de consultar a sus mentores, especialmente a Rodríguez Gómez. En ese tiempo, don Pedro Marcelino tenía 45 años y venía de Cuba, donde lo mandó el obispo. Por una extraña circunstancia, siendo él coadjutor de la parroquia de San Lorenzo, con sede en Tamaracey, una noche le vinieron a buscar para que le diera la confesión a una señora que estaba muy grave. Cuando él se puso en marcha a los Viles, donde estaba la señora postrada en cama, según decían los que le vinieron a buscar, se encontró que estaba solo, porque los que vinieron a buscarle no le acompañaron. Y entonces aparece un episodio extraño que se convierte luego en un escándalo, por el cual el obispo lo llama y le dice: mira, 2 añitos en Cuba, porque esto no puede seguir así. Y viene de Cuba un poco resabiado, en fin, como ustedes comprenderán, y luego no tiene destino en ninguna parroquia, sino que pues entra a trabajar en el Colegio de La Salle como capellán y como profesor. Y prácticamente ahí pasó toda su vida dedicado a San Rafael. Por tanto, les explico esto para que un poco entiendan en dónde estaba el personaje en ese momento. Don Pedro contaba 45 años, pero es verdad que ya con esos años ya tenía experiencia en el manejo de documentación y de bibliografía historiográfica. No era cualquiera. No era cualquiera. Ya luego veremos que, si bien estaba bien amparado y tutelado, él tampoco era manco. Él tenía su bagaje, su formación, y había escrito muchas cosas. No dudó en desarrollar en pocos meses una aportación al tema cuarto relacionado con los errores de las noticias de historia de Canarias por don José Riera y Clavijo, su demostración y corrección. Bien, pues Caballero Mujica cuenta que nuestro personaje, una vez que venció sus dudas y prejuicios iniciales, presentó su trabajo después de evitar toda sospecha de que se presentaba. Es decir, pudiera ser que el tribunal estuviera contaminado por los rumores que lo llevaron a Cuba. Esta es una hipótesis plausible, pero había otra. Y es que en los años 30, gente que supiera leer y escribir había poca, pero gente que supiera además escribir libros había menos. Con lo cual, con 12 temas en un concurso, prácticamente todos los escritores de Canarias tenían premios. Eran premios seguros. Si se presentaba Pedro Marcelino, un intruso que viene de Lucas aquí a competir con nosotros, y además de un pueblo, es un sacerdote rural. Y entonces, claro, eso eran las dudas que albergaba en el ánimo de don Pedro Marcelino Quintana. Es decir, yo voy en desventaja, no soy conocido, soy de Aruca, un pueblo, de una zona rural, y como decía el padre Sosa, decía, refiriéndose al cronista, al historiador Juan Mateo de Castro, dice, parece mentira que de un pueblo como Aruca solo hay una lumbrera que es don Juan Mateo de Castro. Es decir, que prácticamente en la capital se creía que fuera de Las Palmas no había nadie que tuviera capacidad para escribir un libro o para desarrollar su inteligencia. Esos son los prejuicios campo-ciudad que siempre pues, nos han acompañado. Pues bien,
¿qué hace él para defenderse de esa desprotección? Primero, presentarse como una persona que no es de Gran Canaria y presentarse como, en fin, ya lo señalaré más adelante, para construir este complicado equívoco, urdió una pequeña estratagema con la complicidad de su mentor, don José Rodríguez Moure, y la complicidad de un feligrés de Tamaraceite, don Manuel Cabrera Suárez, que luego pasó, que escribió esta carta al tribunal. En esta carta, don Manuel Cabrera Suárez, fíjense que los apellidos coinciden con el secretario titular del Museo Canario. Son los que yo resalto y por tanto los que escriben los acuerdos. Eso es también ya sospechoso. Pero lo cierto es que en la carta le dice: sabido es que en la base 1 usted limita el espacio a que no ceda de un folleto, pero que no se parezca a un artículo, es decir, que no ocupe más de 15 folios. Dice, pero es que mi amigo de Tenerife, el tema que va a abordar le lleva mucha más extensión y por lo tanto no va a poder cumplir esa base número 1. Y entonces, sorpresivamente, el presidente, que era el gobernador civil de La Palma, Rosa Rogel, le dice: pelillo a la mar, ese tema vale la pena, usted haga lo que tenga que hacer y presente los folios de García. Claro, esto en puritano es impugnable. Si tú no cumples la base, pues ya está fuera del concurso. Por razones parecidas, expulsaron a 4 de los 27 que se presentaron. Pero en fin, a veces ocurren cosas extrañas, vuelvo a otra vez. De tal manera que, para confundir al tribunal y desorientar todavía más la situación, empleó un lema en inglés que incluía la palabra Tenerife. Y tal vez para dar la desruralizada apariencia de hombre del mundo, conocedor de idiomas, por tanto, un personaje moderno. Esta tragema le va a costar cara a don Pedro Marcelino Quintana. Le va a costar cara y ya veremos por qué. Bueno, esto ya lo vimos. Vean, este es el medio folio en que se presentan los textos a los cursos. Estaba así estipulado por la base. Bien, no se coge la parte de arriba, pero en fin, yo se la cuento de memoria. Gracias, Pedro. Sí, yo por ustedes, pues yo de memoria me lo sé todavía y me acuerdo. El documento que presenta don Pedro Marcelino Quintana, primero, no lo manda de Taruca, lo manda del domicilio particular de don José Rodríguez Moura, y por tanto llegó a la Secretaría del Museo Canario con timbre y sello de La Laguna. Entonces, esto es la primera extrañeza del tribunal calificador, que va a cargar. Esa es la primera cuestión. La segunda, en pocos meses, don Marcelino Quintana escribió un texto que ocupa nada menos que 194 fichas como esta, en cuartillo, medio folio, y que cede más de 15 veces la extensión prescrita por la base del certamen, que la limitaba a 12 cuartillas, equivalente a unos 6 folios. Estamos pues ante un claro incumplimiento de la base del concurso, razón por la cual ya 4 concursantes habían sido excluidos. Bien. Pedro Marcelino Quintana tuvo que dar explicaciones. Es decir, cuando ganó el premio, él no fue al teatro a oír, él no bajó a La Palma a escuchar el veredicto, pero esperó a que se lo comunicara y vio que la prensa se dio después enterado por la prensa, por el sector de Canarias, pero no por el Museo Canario. Y pasó un día, 2, 3, y el hombre no
diciéndole, oiga, ¿qué ha pasado? Si la prensa dice que fui premiado, el presidente se calla, y pasa el tiempo, de tal manera que en un momento determinado, pues Pedro Marcelino Quintana se entrevista con directivos del Museo Canario, en primer lugar lo hizo con Eduardo Ingló, con quien se entrevistó el 10 de marzo. El premio se otorgó el 3 de enero del 32, aquí en error, en donde dice 31 debe decir 32, y se entrevistó después el día 11 de marzo, tuvo que escribir una carta explicando la situación. Claro, abajo cuando si este señor nos manda de Garupa y nos manda un papel, nos manda un sobre de la laguna, igual esto está equivocado. Y además, habían cosas que no concordaban. De tal manera que al final pues tuvo que escribirle, aclarándole la cuestión al propio Incló, a don Antonio Liquiñana López, que era directivo y que fue después presidente del Cabildo. Y una vez que fueron disipadas las dudas y restablecida la verdad, el 13 de abril, 4 meses después, pues en 1932 cobra, pasa por secretaría y cobra 750 pesetas. De todos estos hechos, pues hay documentación en el Museo Canario que se puede verificar. Vean que, pues, en fin, todas aquellas cuestiones, es decir, que al final nos quedamos servidos con esa estratagema que no ha llevado a ningún lado, pues le creó muchos problemas, tardó en cobrar y sobre todo durante todo ese tiempo se creó, pues, en fin, una duda que incluso el Museo Canario, a pesar de que le dio las 750 pesetas, sin embargo no le publicó las correcciones. Y las correcciones quedaron guardadas en una caja desde el año 32 hasta que yo me las encontré hace 3 años. Esto, pues, en fin, habla un poco, es verdad que las dudas pues, son comprensibles y son hasta explicables, pero es verdad que todas estas circunstancias que yo les he venido comentando creaban una atmósfera de será, no será, en fin, bastante que hablaban bastante mal y yo creo que innecesariamente, porque curiosamente con Pedro Marcelino Quintana tenía solvencia suficiente para hacer lo que hizo, y tenía conocimiento y sabía bastante como para salir airoso de este reto. Sin embargo, pues, en fin, el deseo de asegurarse el premio, en fin, o usted sabe qué, le jugó una mala pasada. Pedro Marcelino Quintana Miranda presentó 91 correcciones a la primera edición de Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, impreso en Madrid. El desarrollo de las mismas se estructura así: 30 correcciones al tomo 1, 26 al tomo 2, 8 al tomo 3 y 27 al tomo 4. Don Pedro Marcelino tenía, con respecto a Viera y Clavijo, dos actitudes completamente opuestas. Por un lado, lo admiraba. Él llega a decir en el preámbulo de las correcciones que él, al lado de Viera y Clavijo, se sentía un monaguillo, que la dimensión intelectual de Viera y Clavijo era extraordinaria. Pero sin embargo, la forma en que le va corrigiendo le mete unos puyazos tremendos, con mucha ironía, con mucho humor y tal, pero le mete unos puyazos de decir, hombre, tan inteligente que era y no se dio cuenta que las millas que hay entre Tenerife y Gran Canaria no pueden ser tantas, tienen que ser tantas. También se equivocó, pero bueno, intentaba corregirle, pero fíjense cómo le dice, un hombre tan inteligente y sin embargo no supo. Es decir, le va metiendo unos puñazos en cada corrección que no se sorprende. Bueno, se sorprende el que no conoce estas cuestiones, pero los que hemos leído el libro, la historia de la diócesis canadiense, de don Pedro Marcelino, que salió a la luz pública hace bastantes años, gracias a
concierto dentro del seminario. Él no quería entrar en la trifulca de la cátedra de teología que se le dictaban los dominicos, los jesuitas y los agustinos, y hasta los franciscanos, pero él mantuvo siempre una actitud distante y no se le vio nunca pues, apoyar la filosofía reinante en la enseñanza que se impartía a los futuros sacerdotes. Y no lo veía porque era racionalista, era volteriano, era un hombre de la Ilustración. Y la teología que se daba en ese momento en el seminario era una teología derivada, una teología tomista que no cabe en el siglo de las luces. Y por tanto él abominó esa cuestión. Y don Pedro Barceló le hace una crítica furibunda a la figura del esclavismo, a la que le acusa permanentemente de haberse, primero de no ofrecerse como profesor y segundo de no apoyar ni siquiera verbalmente o de forma testimonial el par seminario, con todas las dificultades que tenía entonces el seminario. Bien, y esa actividad, el libro de la historia de la diócesis canadiense es un libro muy anterior, pues la hace valer de nuevo en las correcciones. En las correcciones siempre hay un tufillo en fin, de un poco meter el dedo del mano, cosa que los hermanos lo hacen con cierta elegancia y en fin, a veces hasta con razón. Bien, para hacer estas correcciones, don Pedro Marcelino se tuvo que leer 50 libros, consultó 7 artículos publicados en revistas y boletines, 7 referencias a 3 sinodales episcopales, se las leyó íntegramente, y numerosas lecturas de las antiguas crónicas de la Biblia. Don Pedro Marcelino Quintana hallazga la historia del esclavismo que no trata la genealogía ni la historia militar y defensiva de las Islas Canarias. Dice que es una historia incompleta que hay que completar y que esa no está y por tanto no la critica, pero la que está sí la critica en el modo que hemos visto, con la presentación de un volumen extraordinario de correcciones. En 9 ocasiones pues tuvo que visitar diferentes archivos y bibliotecas, conoció obras de ficción que él introduce, decía José Miguel antes, de Viana, él cita muchos literatos, consulta varias obras de literatura, de ficción, y las introduce al recurso histórico. En 9 ocasiones visitó diferentes archivos y bibliotecas, conoció obras de ficción, como ya dije, y sin contar los poemas épicos e históricos de Queriracco y Guirián. Igualmente consultó los periódicos y semanarios, el Defensor de Canarias, el Boletín Eclesiástico, la Revista del Museo Canario, la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, etc. Mantuvo una intensa correspondencia con informantes nacionales y extranjeros, pero también, sobre todo, con archiveros, bibliotecas, bibliotecarios, profesionales, profesores, y realizó muchas consultas y entrevistas con autores especializados en lingüística, geografía, climatología, heráldica y heráldica. Es decir, que realizó un trabajo importantísimo. Tanto que, los libros, los manuscritos de los cuadernos sobre la parroquia de Aruca y el pueblo de Aruca, están, ya lo cité antes, sus 3, están escritos entre el 21 de mayo de 1926 y el 4 de abril de 1927 el primero, el segundo entre junio de 1927 y enero de 1931, y el tercero lo empezó en el año 31 y no sabemos la fecha de terminación. Lo cierto es que vean que en cada uno de ellos hay un número de notas sobre la historia de Canarias de su mano, extraídas de su mano. 84 en el primero, 86 en el segundo, 14 en el tercero. Total 184 notas que están puestas además en el anexo del libro. De tal manera que el lector que quiere interesarse por la capacidad que tenía don Pedro Marcelino de conocimiento de la historia de Canarias puede perfectamente consultarla, porque son notas muy interesantes extraídas de los clásicos de la
cierto es que las correcciones se han traspuesto, las correcciones que él hizo, yo las he traspuesto, literalmente no he quitado ni una coma, y las he ido comentando a pie de página, siguiendo un orden cronológico, estudiando las ediciones canónicas de las obras de Diego Clavijo, por Elías Serrafo, como le dije antes, de Sir Ernesto, del año 82 y de Pasajes. También he tenido que utilizar bibliografía complementaria y algunos errores, pues puedo decir que no se han subsanado, es decir, que esos errores persisten en la obra de Diego Clavijo y que habría que pues, rectificarlo con el sistema de fe de rata o de errores a pie de página correcto. Al final, pues hemos incluido este anexo de texto de la cosecha del propio Pedro Quintana Miranda y que es una demostración que no era un personaje que improvisó la presentación de sus correcciones al concurso, sino que había hecho mérito suficiente como para concursar y encima ganar. Y es esto lo que quería contarles básicamente, decirles que si tienen interés, pues pueden bajar al toque de dígito, pueden imprimirlo, lo que sea. Es un libro de fácil lectura, porque está cronológicamente muy bien secuenciado y creo que en algunas cosas pues, les puede ayudar para entender la historia de Canarias dentro del pensamiento de Diego Clavijo, que como ya les dije, un pensamiento ilustrado, un pensamiento racionalista, una forma de hacer historia fuera de los antiguos esquemas precientíficos y hace una historia realmente moderna, exquisita, bien escrita y además una historia que si la leen tiene hasta pues, rasgos de humor. Piensen que el arcediano de Portaventura fue don José de Diego Clavijo, era un hombre pues, muy dado